Ya chicos, entonces mandaron un mensaje diciendo que sí, es hasta ciclo biológico. Vamos a hablar un poquito también acerca del vector, de manera general, todo. Em, ¿Cómo les fue, chicos, la semana pasada? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Me pueden comentar? Por fin. Y por favor respondan, saben que tienen que participar para que se ubiquen. También saben que si no tienen, o bueno, si tienen dudas, no han entendido algo, si necesitan repetir otra cosa, entonces también me avisen, ¿ya? Prefiero que, está bien más o menos, prefiero que interrumpan la clase y entiendan a que estén pasando la clase y no entiendan nada y al leer el libro, pues no se ubiquen, ¿verdad? Entonces, pregúntenme durante la clase, no va a haber ningún problema. Eh, Respondan, por favor, chicos, no. Como voy a estar presentando la pantalla, no voy a leer sus mensajes, así que por favor respondan. Siento que estoy aquí sola hablando. Yo creo que comenzamos, chicos, o quieren esperar un momento más. Depende ya de ustedes. Comenzamos. Sí, comenzamos. Ya, está bien. Me avisan si... Ay, caray. Equivoqué. Me avisan si se nota o... rayos. Ya, las personas que no tengan el micrófono, hagan las preguntas al chat y las personas que lean los mensajes, por favor, vayan haciendo las preguntas, ¿ya? Porque yo no voy a estar viendo ambos por la presentación de pantallas. Me avisan cualquier cosa, ¿ya? Por favor. En un momento los comparto. ¿Se puede ver, chicos? Sí, se puede ver. Ya. Sí. Está bien, chicos, ya saben, cualquier pregunta, duda, interrumpen la clase, no va a haber problema. Hoy vamos a avanzar acerca del Trypanosoma cruzi, el parásito, el agente patógeno como tal, ¿ya? Se lo llama también Chagas. ¿Por qué es esta imagen? Uno, porque el Trypanosoma cruzi, como lo pueden observar, es un parásito fusiforme, alargado. En las placas lo vamos a ver así. Si alguno de ustedes se puede ubicar, me pueden decir qué tipo de qué tipo de forma evolutiva es esta. ¿Se pueden ubicar? Si no, no hay problema. Es tripomastigoto. Tripomastigoto, como ustedes habrán avanzado en las teóricas, hay dos tipos, ¿no ves? Sanguícola y metacíclico. Esto es sanguícola. Más adelante vamos a ver las características del porqué. También no se olviden de qué tipo de vector estaremos hablando esta vez. Estamos hablando de este. Se lo conoce como... ¿Cómo se lo conoce, chicos? Triatómino, ¿verdad? O vinchuca, ¿ya? Por ejemplo, aquí en Bolivia, Argentina y Perú, también en Chile, se lo conoce como vinchuca. Ya, entonces, teniendo un esquema de manera general, vamos a iniciar con la clase. En primera instancia, siempre les digo a todos que cuando se hagan los resúmenes o estén empezando el tema, vayan clasificándolos, porque cuando den el examen, no van a saber a qué filum corresponde, cuál orden es, cuál no es. Entonces, es preferible de esta manera porque en ocasiones entra al examen parcial, ¿ya? Entonces, es un protozoario flagelado. Filum Sarcomastigofora, subfilum Mastigofora. ¿Por qué? La característica de la mastigofora es que tiene un aparato locomotor, el cual va a ser el flagelo, ¿verdad? ¿Qué orden? Kinetoplastida. Esto tiene una característica, más adelante vamos a mencionar por qué. El género va a ser Trypanosoma, la especie va a ser Trypanosoma cruzi. ¿Qué es importante en esto? Que es endémica en Bolivia, principalmente. Se menciona que Bolivia es uno de los países, de hecho, en Sudamérica es el país que, es el primer país que tiene, es el país chagásico, si no me equivoco, ya que tiene una alta incidencia en esta patología. Y justamente porque no hay un diagnóstico temprano y únicamente se lo ve más adelante ya en la vejez, es por eso que es importante, ¿ya? Es una zoonosis. ¿Por qué será una zoonosis, chicos? ¿Por qué creen ustedes? O sea, muy aparte de que viene del animal al hombre. O sea, aparte de eso. ¿Por qué afecta a otros mamíferos? Más que todo dijimos que
en sí, la zoonosis se va a dar, ¿por qué? Porque principalmente era de los animales, pero ha ido a los humanos, ha sido capaz de mutar y evolucionar para parasitar a los humanos, afecta a los humanos, ya principalmente era de los animales. Se lo menciona zoonosis, ¿por qué? Porque normalmente este tipo de vectores, este tipo de parásitos se daba más que todo en hábitat selvático. Por ejemplo, los carachupas, las comadrejas, y las vinchucas, el ciclo biológico se daba entre ellos. ¿Qué ha pasado? Nosotros, los humanos, al tener mayor población aquí, aparte de la ciudad, al tener mayor población, entonces nosotros fuimos invadiendo las selvas. Es por eso que estos, los triatóminos, han tenido que adaptarse hacia nosotros, han tenido que vivir junto con nosotros para poder alimentarse, ¿ya? Es una de las características que el doctor Martínez menciona. Ahora, el tripanosoma está conocido como tripanón, lo que significa taladro, y soma cuerpo. ¿Han visto la imagen? Esta de acá. Si se fijan, se lo dice en forma de traslado justamente porque es fusiforme y además es alargado, ¿ya? ¿Por qué se lo dice Trypanosoma cruzi? Cruzi porque el investigador, que era Carlos Chagas, en honor al instituto y al profesor Oswaldo Cruz, es por eso que lo puso cruzi. Además, este Trypanosoma cruzi es el agente causal principal de tripanosomiasis americana, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Esto es lo que menciona en el libro. ¿Qué es la Patagonia? Es hasta los límites de Argentina. Pero el doctor en una de sus clases mencionó, el doctor Martínez menciona que ya no únicamente migra de Estados Unidos hasta Argentina, sino por las formas transplacentarias y por las formas, por ejemplo, hay la afección mediante vía sanguínea. Las personas, al no darse cuenta y al no saber que tienen la infección, pues migran, ¿verdad? Van a ir, por ejemplo, Europa es uno de los países de los continentes más afectados. Es por eso que la migración, de hecho, la infección, la enfermedad como tal, ya es de importancia mundial, ¿ya, chicos? Suele preguntar el doctor por qué migra, por qué hay una mayor cantidad en el mundo. Esta enfermedad se la llama enfermedad de Chagas o Chagas-Mazza. ¿Por qué? Justamente Chagas por Carlos Chagas, que era su apellido, que era el investigador principal de la enfermedad, y Salvador Mazza, que era su ayudante. Es por eso que se le puso el nombre de de Chagas-Mazza. ¿Ya? Mencionamos que tenemos el orden kinetoplastida. ¿Por qué? El kinetoplasto es una cápsula, que vamos a ver acá. Es una cápsula en la cual dentro de esta va a haber DNA extracelular circular en la mitocondria. O sea, aquí hay una mitocondria y alrededor de esta, fuera de esta, hay DNA extracelular circular. Esta está ordenada de manera compacta y va a estar dentro del kinetoplasto. Es por eso que se le denomina kinetoplasto. Es uno de los órganos importantes que van a necesitar reconocer cuando estén viendo placas de estos mismos. Ya no se olviden eso. Acá podemos observar, por ejemplo, el kinetoplasto es muy característico. De hecho, en las placas lo van a poder observar de un color mucho más oscuro que el núcleo. Aquí está el núcleo. Otra característica, bueno, entre sus otras formas que podemos mencionar está la membrana ondulante, que tienen que saber reconocerla, es como una membrana transparente. Está contorneada por el flagelo. El flagelo va a tener su formación cerca al kinetoplasto, ¿ya? Siempre cercano. Y aquí tenemos el núcleo. El flagelo va a ir contorneando a la membrana ondulante hasta su parte posterior, hacia el polo anterior. Una característica, chicos, cuando vean a este parásito, la partecita que es aquí, la puntita y que esté terminando con el flagelo, esa parte lo vamos a llamar anterior, ¿ya? Es una manera de ubicarse. Entonces, este va a llegar hasta la parte final y finalmente va a tener su flagelo libre. Entonces, ¿cuáles son las partes importantes para poder reconocer al tripomastigoto o al parásito como tal? El kinetoplasto, saber en dónde se encuentra, el núcleo, la membrana ondulante y el flagelo. Eso es lo más característico de estos parásitos, ¿ya? Ya sabemos que el kinetoplasto en sí es el DNA mitocondrial extracelular circular. Bien, es una zoonosis porque dijimos viene del animal al hombre y además de que nosotros invadimos a la selva, ¿verdad? Entonces, esto más que todo son aquellos animales, bueno, los animales van a ser los reservorios junto al humano. Hay un hospedador, este hospedador va a ser tanto vertebrado como invertebrado. ¿Por qué hay un hospedador vertebrado e invertebrado y no así un hospedador definitivo y un hospedador intermediario?
¿Cuál creen que sea la causa, chicos? Porque no tiene en ambos de reproducción asexual. Exacto. Esa es la razón principal. No hay reproducción sexual. Es por eso que el hospedador va a ser tanto vertebrado como invertebrado. ¿Ya? No olviden esta característica. Ahora, muy aparte de Trypanosoma cruzi, hay otros tipos de Trypanosoma. El agente etiológico de estos, por ejemplo, sería el Trypanosoma rangeli, es otro tipo de Trypanosoma. Este se lo menciona y se lo tiene muy en cuenta. ¿Por qué? Porque es saprófito, no nos va a hacer daño, únicamente está presente. También vamos a tener a Trypanosoma brucei, gambiense y rhodesiense. ¿Por qué? Estos causan principalmente la enfermedad de sueño. Suelen preguntar esto. ¿Quiénes son capaces de provocar la enfermedad de sueño? Brucei, gambiense y rhodesiense. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de esto? ¿Cómo podemos diferenciar Trypanosoma cruzi de Trypanosoma brucei, gambiense, rhodesiense o rangeli? Fácil. El kinetoplasto, por ejemplo, si han visto en la imagen pasada, el kinetoplasto era muy grande, era prominente, incluso salía de su espacio. Además, por ejemplo, aquí vamos a ver. ¿Ven? Aquí está el kinetoplasto, es muy pequeño. ¿Se nota, chicos, la imagen? Sí. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. La membrana ondulante, si notan, es muy grande, es prominente, es más altita y tiene forma de S. De hecho, esta forma de S no es característico. ¿Por qué? Porque también lo podemos encontrar ¿en quién? En tripomastigote sanguícola. Este es Trypanosoma cruzi, ¿ya? Aquí vamos a ver una diferencia clara. El kinetoplasto aquí en el Trypanosoma cruzi es grande, ¿ya? Fíjense, ya casi está saliendo de los bordes. En cambio aquí, que sería este rangeli, es pequeñito. Si notan, es muy pequeñito. La membrana ondulante aquí no es tan alta, no tiene esa elevación, no es prominente. En cambio aquí sí la podemos incluso diferenciar. El flagelo también. La forma de S, como les dije, no es característico. Tanto el Trypanosoma cruzi como estos trypanosomas también pueden tener la forma de S, la forma de C, pero se lo menciona en los libros antiguos, así que es una característica que pueden mencionar. Acá también podemos observar. ¿Ven? El kinetoplasto es muy pequeñito. Casi no se ve. En la cátedra no van a observar este tipo de trypanosomas. Ni el rangeli, ni brucei, gambiense, rhodesiense, no lo van a observar. Lo que más se ve en la cátedra es este. El Trypanosoma cruzi es característico. Y ahora si es que hubiera o si les meten en imágenes, porque los doctores igual lo van a capaces de descargar, esa sería la diferencia. La única diferencia es el kinetoplasto. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar acerca de las diferentes formas evolutivas que vamos a encontrar. Como les dije, esta parte de aquí, la puntita, o sea, en donde vamos a ver la terminación del flagelo, lo vamos a tomar como el polo anterior. Y aquí, la parte más gordita, donde no hay nada, vamos a tomarlo como el polo posterior. De esta manera vamos a poder saber dónde se encuentra la formación del flagelo y dónde también se va a encontrar el kinetoplasto. Dijimos que el kinetoplasto está muy cercano a la formación de la base del flagelo, ¿verdad? Entonces, si este va a ser el polo anterior y este el polo posterior, en el epimastigote, el kinetoplasto estará anteriormente al núcleo, ¿ya? Anterolateralmente al núcleo. En cambio, el tripomastigote, si dijimos que ese es el polo anterior y este es el polo posterior, entonces vamos a tener al kinetoplasto en la parte posterior hacia el núcleo, ¿no ve? Y finalmente el amastigote. En el amastigote va a estar el kinetoplasto anteriormente al núcleo. Por favor, no se van a olvidar estas características para poder identificar entre tripomastigote y epimastigote, ¿ya? Entonces, el amastigote tiene cierta característica, que la vamos a ver más adelante. Acá justamente las formas evolutivas. El amastigoto, entre sus características, vamos a mencionar que es redondeada u ovalada. Tiene un tamaño de 3 a 4 micrómetros, de 1.5 a 5 micrómetros, ¿ya? Las características también sí pueden mencionarlo. O tiene 3 a 4 micrómetros o tiene de 1.5 a 5 micrómetros, una de dos. Redondeada ovalada. Flagelo intracelular, ¿qué quiere decir? El flagelo está acá, no se encuentra afuera, ¿ya? Es una forma reproductora también, justamente, pero el flagelo va a estar intracelularmente, una pequeña parte se va a encontrar extracelularmente. ¿Qué más? El kinetoplasto va a estar anterior al núcleo central, justamente aquí podemos observar. La forma reproductora va a ser por fisión binaria. Esta es la forma reproductora muy aparte del epimastigoto. En nosotros esta es la importante. ¿Por qué? Porque se va a multiplicar, dijimos, por reproducción asexual, fisión binaria. ¿Cuál otro tipo más podemos encontrar de reproducción asexual, chicos? Otros ejemplos.
respondan. Esquizogonia. No, reproducción asexual. O sea, hay otro tipo muy aparte de la fisión binaria. ¿Cuál es más? Tienen que recordar eso, a veces preguntan. Era el primer tema, chicos, del ROTE. Bueno, no de este. Esporulación, fragmentación, fisión binaria, entre otros, ¿verdad? Eso intentan no olvidarlo. A veces pregunta el doctor Martínez. Ahora, esta, como no tiene flagelo, entonces difícilmente se va a mover. Es una forma inmóvil. ¿Qué es lo que hace? Parasita principalmente a aquellas células del sistema fagocítico mononuclear. Además, va a convertir al mamífero en reservorio. ¿Por qué? Porque este no va a causar mucha sintomatología. Ya como no se mueve y únicamente se reproduce, entonces no va a causar tanto daño. Y además es reservorio. Estas características, por favor, no los van a olvidar. Más adelante vamos a ver el por qué. Justamente en el ciclo biológico vamos a ver cómo se va a dar. Sí, se puede, si pueden observar la imagen, me avisan, si no, no. Aquí, por ejemplo, este es un músculo, es un músculo liso. Acá podemos observar un nido de mastigote, o sea, un conglomerado de mastigotes. En el microscopio no se observa del todo así bien exacto como es aquí el esquema. De hecho, van a ver así, literalmente van a ver manchitas. Y sí pueden diferenciarlo entre el kinetoplasto y el núcleo. ¿Ya? Aquí está uno, aquí está otro ejemplo también, músculo liso. Acá vamos a observar, aquí están estos. Si notan, aquí está el kinetoplasto y el núcleo. En cada redondito, bueno, semitransparente, aquí vamos a ver el kinetoplasto y el núcleo. Aquí hay otro ejemplo. Normalmente en la cátedra, estas son las imágenes que se observan. De hecho, ni siquiera se puede ver de manera exacta, pero sí se pueden ver a los mastigotos. Normalmente se puede observar justamente esto. Aquí podemos encontrar una célula que va a ser un macrófago, un monocito, ya destruida, y alrededor vamos a encontrar estos, que son los amastigotos. Acá también podemos encontrar, si notan, aquí está el núcleo, es más claro, y delante de este va a estar el kinetoplasto, y es pequeñito. ¿Ven? ¿Logran diferenciarlo, chicos? Auxi, no sé si podría agrandar un poquito la imagen, por favor. Ya, denme un ratito entonces. Lo vamos a agrandar para que vean. Como les dije, chicos, normalmente no se suele ver de manera exacta las imágenes en el microscopio. Incluso el microscopio no capta bien. Ustedes tienen que diferenciar y tienen que darse cuenta. Ahora, si lo notan un poquito, de hecho, así lo van a ver. Realmente no se puede diferenciar del todo en el microscopio, pero lo van a notar por las células, lo van a notar por el conglomerado que estos forman. ¿Ya? ¿Se puede ver ahora? No se va a notar siempre, chicos, así se ve. Incluso en el microscopio cuesta encontrar. Tienen que ser muy fijos con eso. ¿Alguien quería decir algo? Alguien creo que le corté, no sé, creo que quería decir algo. Chicos. Sí se nota mejor, Auxi. Ya, entonces aquí está. Es semitransparente, se notan como unas vacuolas. El kinetoplasto es esta parte que es más oscurita y aquí está el núcleo. Aquí también el kinetoplasto y el núcleo. No se van a perder, se puede observar más o menos, así se ve en la microscopía. En las prácticas normalmente lo veíamos así. Es difícil de reconocer. Incluso esta imagen está mucho más clara que en el microscopio. ¿Ya? Sigamos. Luego tenemos al epimastigoto. El epimastigoto tiene estas características. Es fusiforme, polimorfo, tiene núcleo central. El kinetoplasto, dijimos que estará anterolateral al núcleo, ¿no ven? Este era el lado. ¿Qué lado era este, chicos? ¿Cómo lo podríamos reconocer según a los polos? Anterior. Exacto. Este es el polo anterior y el polo posterior. Entonces, el epimastigoto dijimos que va a estar anterior o anterolateral al núcleo, ¿no ve? Esto no se van a olvidar porque de esta manera van a poder reconocer al epimastigoto. El flagelo, ya dijimos, va a contener a la membrana ondulante, que va a estar libre en su polo anterior.
Igual, esta es una forma reproductora mediante fisión binaria dentro del triatómino, justamente en el intestino medio. ¿Ya? También va a permitir obtener antígeno para realizar las pruebas de ELISA o de IFI. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Acá. Si notan, este es el núcleo. Dijimos que aquí donde se termina el flagelo va a estar el polo anterior. Entonces, si notan, hay una pequeña manchita aquí. Perdón por decirles manchita, chicos, pero de esa manera normalmente yo podría reconocer. Acá vamos a ver el kinetoplasto y posteriormente va a estar el núcleo. Entonces, al núcleo el kinetoplasto va a estar anterolateralmente, ¿verdad? Y de esta manera lo podemos reconocer. Acá también podemos observar. ¿Ven? Está anterolateral al núcleo. Ni siquiera está lejos. El núcleo es central. Está cerquita al núcleo y aquí está el polo anterior. Este es el polo posterior. Logran reconocer, ¿verdad? Aquí tenemos muchos más. Aquí está, ¿ven? Se nota el kinetoplasto más oscuro, de hecho. Kinetoplasto anterolateral al núcleo y aquí está el flagelo. ¿Notan? Aquí también. Aquí se puede observar el kinetoplasto anterolateral al núcleo y el flagelo, el polo anterior y el polo posterior. Acá también se puede observar el núcleo y el kinetoplasto. Está de manera horizontal más o menos y le sigue el flagelo. Acá también, núcleo, kinetoplasto. ¿Ya? El tripomacigoto. ¿Cuáles son sus características? En primera instancia, este kinetoplasto va a estar posterior al núcleo. Fusiforme, un tamaño alrededor de 25 micrómetros, el núcleo va a ser mucho más alargado. Este no se va a multiplicar, es la única forma que no se multiplica. ¿Y de dónde se origina? ¿De qué forma se puede originar? Del epimastigoto, y esto se va a originar en el vector, y el amastigoto se va a formar a partir de, bueno, el amastigoto va a estar dentro de nosotros, ¿verdad? Hay dos tipos de tripomacigoto, tanto el sanguícola, o llamado circulante, y el metacíclico. El sanguícola, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Solamente que está en el sangre del hospedador vertebrado. Y el metacíclico, tenemos que tener en cuenta que está en el intestino posterior, ya no en el epimastigote estaba en el medio, ¿verdad? Ese está en el intestino posterior del hospedador invertebrado, más que todo en las heces. Y esta va a ser la forma infectante del hospedador vertebrado. ¿Por qué? Porque al estar en las heces, no, al rascarnos, entonces estos van a ingresar, ¿verdad?, al torrente sanguíneo. Ya dijimos, ¿dónde se encuentra? Si este era el polo anterior y este era el polo posterior, entonces el kinetoplasto estará posterior al núcleo, ¿no ve? Acá, por ejemplo, si notan, aquí está el núcleo y aquí está el kinetoplasto. Está posterior al núcleo. Dijimos, este es el polo anterior y este es el polo posterior. Está posteriormente al núcleo en un extremo y además la característica de este es que el kinetoplasto es muy prominente. Si notan, ya está saliendo de la estructura normal del kinetoplasto, ¿verdad? ¿Qué tipo de tripomastigoto es, chicos? ¿Sanguícola o es metacíclico? Sanguícola. Exacto. ¿Por qué sanguícola? ¿Por qué crees que era sanguícola? Por los glóbulos rojos. Exacto. Acá es. Metacíclico. ¿Por qué metacíclico? Porque esas parecen heces. No, de hecho son glóbulos rojos, ¿sí notas? Aquí todavía se nota más o menos. De hecho, ya están en la lisis. Estos son tripomastigotos sanguícolas. ¿Estos qué son? Metacíclicos. Exacto. Si notas la diferencia, aquí todavía hay glóbulos rojos, hay rastro de sangre. En cambio, aquí ya no hay, incluso hay heces. Y aquí, por ejemplo, no hay nada literalmente. Debe ser una placa más o menos. Pero esa es la característica. La sanguícola siempre va a haber glóbulos rojos alrededor. En cambio, el metacíclico, que rara vez se va a ver en la facultad, de hecho, yo no recuerdo haber visto, pero vamos a encontrar este tipo, el metacíclico, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? ¿Por qué? Porque no hay nada alrededor de estos. Y es fácil. Aquí está el kinetoplasto. Si notan, es bien prominente. Acá también está prominente, ya no se nota bien. Aquí también. Y dijimos tiene forma de C, pero no es característico, porque este incluso tiene forma de S. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo ha quedado claro, chicos? ¿Alguna pregunta, duda? No, sí. Sí, pregunten. La forma infectante.
No te escucho, no sé si soy solo yo, pero no te escucho casi nada, me sales entrecortada. O alguien que haya escuchado. Creo que preguntó algo de cuál es la forma infectante, pero tampoco la escuché muy bien. Ya, si era eso, entonces la forma infectante dijimos que va para nosotros, para el hombre, la forma infectante que nos importa es el tripomastigote metacíclico. ¿Por qué? Porque se va a encontrar en las heces del vector. Y como sabemos, en las heces se va a encontrar este tripomastigote y cuando come, defeca, nosotros nos rascamos, este va a ingresar directamente al torrente sanguíneo, ¿ya? En cambio, para el vector, para el insecto vector, la forma infectante va a ser el tripomastigoto, pero sanguícola. ¿Por qué? Porque se alimenta de sangre y el que va a estar en el torrente sanguíneo o en la sangre periférica va a ser justamente el tripomastigoto sanguícola. ¿Ya, chicos? ¿Hasta aquí se ha quedado claro? Bien. Pasemos al ciclo biológico. ¿Qué tipo de ciclo biológico es? Heteroxeno. ¿Por qué es heteroxénico? Porque se necesita más de 2 hospederos. Exacto, 2 hospederos o 2 especies diferentes, ¿ya? Eso es lo principal, de hecho, esa es la característica. Más de 2 especies diferentes. ¿Por qué? Porque si solamente decimos 2 hospederos, podemos utilizar, tenemos 2 humanos, tenemos 2 perros, ¿verdad? Entonces tienen que ser 2 especies diferentes, ¿ya? Sí, es heteroxénico. ¿Cuál es la característica? No tiene reproducción sexual, únicamente asexual por fisión binaria. ¿Qué más? El hospedador vertebrado va a ser el hombre y los mamíferos. Además, cabe resaltar aquí que va a haber una baja especificidad de especie. ¿Saben lo que es especificidad de especie, verdad? ¿Chicos? Sí. Sí. Ya, entonces, en este caso va a tener una baja especificidad de especie respecto al hospedador vertebrado. ¿Por qué? Porque muy aparte de invadir al hombre, también va a invadir a mamíferos y hay una gran cantidad de mamíferos a los cuales va a invadir. Es por eso que su especificidad de especie es muy baja. El hospedador invertebrado va a ser tanto insecto vector del género Triatoma, Rhodnius y Panstronchilus, ¿ya? Entonces, iniciando. Esta va a ser la vinchuca, véanla muy bien. Su característica es que tiene un color atigrado, ¿ya? Su cabecita es muy característico. ¿Qué es lo que hace? Una vez que llega o está dentro de la casa, va a buscar dióxido de carbono y calor. Además, este va a picar en la noche, no se olviden, es por eso que está la imagen acá. Pica en la noche, esta sale, es nocturna. Busca dióxido de carbono y calor que van a emanar del humano, del mamífero. El vector va a caminar, va a buscar su presa mediante las antenas, las cuales van a ser sus órganos de sensibilidad, y a través de eso este va a ubicarse y va a poder picar. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante capillary feeding. ¿Por qué? Porque tiene una probóscide, al igual que el anófeles, pero en este caso es un poquito más corta. De igual manera lo puede hacer, ¿ya? Va a llegar al torrente sanguíneo. ¿Qué va a hacer? Es capaz de tomar sangre de 1 a 3 ml de sangre, ¿ya? Entonces, es por eso que está de noche, está de un lado para otro toda la noche para poder llenarse por completo. Una vez que esto, o bueno, cuando está picando, va a succionar la sangre, se la va a comer la sangre mediante su aparato que es picador succionador o picador chupador. Y se va a comer aquí, esta forma, el tripomastigoto sanguícola. Es por eso que dijimos que el tripomastigoto sanguícola va a ser la forma infectante para el insecto vector. ¿No ven? Aquí podemos observar cómo está todavía la plaquita. Y una vez que se lo come, ¿qué va a hacer? Pues lo tiene que digerir, ¿verdad? Entonces, ya casi por la altura del intestino medio, que es justamente esa parte, ¿qué va a hacer? Se va a transformar en epimastigoto. ¿Por qué? Porque hay un cambio de la temperatura de la sangre que estaba en el cuerpo del humano a el tubo digestivo que va a estar dentro de la vinchuca. Entonces, tripomastigoto sanguícola en el intestino medio por cambios de temperatura se va a transformar en epimastigoto. Y aquí vamos a tener la imagen clara. Dijimos que el epimastigoto, ¿dónde va a estar? Anteriormente, anterolateral al núcleo, ¿verdad? Ya. Ahora, una vez que esto pasa, tiene que seguir digiriendo. Entonces, tiene que llegar a la cloaca rectal o intestino posterior, que sería justamente esa parte del círculo, y acá se va a transformar en tripomastigoto metacíclico. ¿Por qué? Porque hay un cambio de pH, ¿ya? Como podemos ver, aquí es el tripomastigoto sanguícola que se está transformando en epimastigoto, ¿no ve? Y dijimos que el epimastigoto es la forma también de reproducción. Este epimastigoto se está reproduciendo por fisión binaria,
¿ya? Entonces, acá dentro del vector se van a estar reproduciendo de manera constante. Una vez que esto pasa, va a llegar aquí a la cloaca rectal o intestino posterior y se transforma finalmente en tripomastigoto metacíclico, ¿ya? Aquí podemos observar cómo se ve. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el insecto vector está comiendo o se está alimentando, necesita alrededor de 20 a 30 minutos para poder llenarse, o sea, engordar y llenarse. ¿Por qué? Porque la característica de este insecto vector es que tiene el abdomen aplanado dorso-ventralmente. Y cuando come, este dorso, su abdomen se va a ir distendiendo. Y mientras come, va a defecar, como también va a orinar. Eso va a causar irritación. Pero muy aparte, la picadura como tal va a provocar el dolor y es por eso que el mamífero, o sea, en nuestro caso, nosotros nos rascamos, ¿ya? Porque al igual que no tiene, al igual que el anófeles, esa sustancia de anestesia, ¿ya? Es por eso que lo sentimos. Y además, dentro de las heces vamos a tener ¿a quién? Al tripomastigote metacíclico, que es la forma infectante para nosotros. En el momento de rascar, nosotros introducimos al parásito como tal y va a llegar al torrente sanguíneo. Entonces, el parásito va a ingresar, ¿por qué? Por vía transcutánea, porque la S o las heces del parásito van a estar muy cercanas del lugar de donde está picando o de donde ha empezado a realizar su alimentación. O bien puede hacerlo por vía conjuntival. ¿Por qué? Porque normalmente de manera frecuente el triatómino suele defecar suele alimentarse cerca del ojo, ¿ya? Entonces defeca ahí, nosotros al sentir la picadura, pues frotamos los ojos y nosotros mismos introducimos las heces hacia el ojo mediante la vía conjuntival. Es por eso que esto se llama penetración activa facilitada, ¿ya? ¿Por qué penetración activa facilitada? Porque el parásito va a penetrar, pero de manera activa por nosotros y facilitada por nosotros. ¿Por qué? Porque no se va a mover ni tampoco va a ser igual que el anófeles, ya que podía inocular, escupía, ¿verdad? Mientras escupía, también succionaba la sangre. En cambio, aquí no. Nosotros tenemos que moverlo. Por eso, la penetración activa facilitada va a ser el mecanismo de infección. Continuando, una vez que llega al torrente sanguíneo, o sea, el tripomastigote metacíclico va a invadir al sistema fagocítico mononuclear, o sea, al macrófago y a los monocitos. Una vez que ingresa dentro de estas células, se va a transformar en amastigoto, ¿ya? Va a mutar y va a transformarse en amastigoto. Acá, por ejemplo, podemos verlo normalmente, así es como se ve en la cátedra. La célula destruida, el fagocito está destruido y alrededor de esto se van a encontrar los amastigotos, ¿ya? Sabemos que cuando un patógeno o, una bacteria o puede ser un parásito, nuestro sistema inmune tiene que ir a defenderse. Entonces va a mandar a los macrófagos, a los neutrófilos, así. Entonces, tanto macrófago como monocito tiene que ir a fagocitar al patógeno, ¿verdad? Y de esta manera tiene que degradarlo dentro de él y ciertas partes de este mismo parásito o patógeno tiene que ir a presentarlo hacia otras células, ¿ya? ¿Cómo puede degradar entonces el macrófago al parásito? Lo va a hacer mediante la formación del complejo fagolisosoma, ¿ya? Pero la característica del parásito es que va a evitar justamente la formación de este complejo fagolisosomal, va a evitar la adherencia del lisosoma, que va a ser va a ser el que va a degradar más que todo al parásito, tiene que destruirlo, ¿ya? Entonces, al evitar que haya la adherencia del lisosoma hacia la vacuola parasitófora, no va a haber un estallido celular, por lo tanto, no va a haber degradación del parásito. Y de esta manera, el amastigoto va a estar multiplicándose mediante fisión binaria hasta transformarse ¿en quién? En tripomastigoto sanguícola. Esto todavía sigue pasando dentro de la célula, dentro del macrófago, ¿ya? Una vez que este tripomastigoto sanguícola, que más que todo tiene, ¿verdad?, su flagelo, va a empezar a moverse dentro de la célula. Va a haber un movimiento intracelular y va a haber ruptura celular. ¿Por qué? Porque al tener el movimiento, estos van a ir tirando dentro de la célula y de esta manera van a romperla y van a salir. Acá podemos observar también el tripomastigoto sanguícola de nueva cuenta. Esto va a pasar de manera constante. O sea, una vez que sea liberado el tripomastigoto sanguícola, aquí tenemos un miniciclo, va a volver a invadir a otras células de nueva cuenta. O sea, ¿a quiénes puede invadir?
al sistema fagocítico mononuclear de nueva cuenta, a las células musculares lisas, al sistema nervioso central, a las células musculares estriadas, a las células miocárdicas, a las células nerviosas. No se menciona, pero también va a llegar a la placenta. Ya es muy importante que llegue a la placenta. Bien, continuamos. ¿Cuáles son las partes o cuáles son los tejidos de mayor importancia para el tripomastigoto y más que todo para la clínica en nuestro caso? El sistema nervioso central. Pero para que llegue y haya afección a este nivel se necesita alrededor de 10 a 20 años, ¿ya? Desde el momento de la infección hasta que evolucione la enfermedad. Esta manifestación clínica se va a presentar de aquí a 10 a 20 años, ¿ya? Otro, las células musculares del corazón, muscular cardíaca. ¿Por qué? Sabemos que el Chagas es característico por causar un corazón chagásico, ¿verdad? Va a distender al corazón. Es por eso que es muy importante. Y muy además de esto, puede formar nidos de amastigoto, ¿ya? Es una de las partes más importantes de invasión del parásito. ¿Dónde más? En el sistema gástrico, más que todo en los plexos de Auerbach, ¿ya? Porque puede causar un megacolon. Como dijimos, va a haber formación de amastigoto. Esto más que todo se va a dar en el Chagas crónico. Dijimos que va a tener un tiempo largo de avance de la enfermedad. ¿Por qué? Porque las personas no se dan cuenta. Las personas únicamente van al médico cuando se sienten mal, cuando hay manifestaciones que los están molestando. Pero como no tiene una signo-sintomatología muy alta, entonces van a dejar pasar los años. Incluso pueden vivir con la enfermedad, más que todo cuando hay corazón chagásico. ¿Ya? Por ejemplo, el megacolon puede soportar hasta cierto tiempo, pero igual va a pasar. Entonces, justamente, ¿dónde se van a formar los nidos de amastigote? Que es más que todo una enfermedad chagásica de manera crónica. En el músculo cardíaco, en el plexo mioentérico de Auerbach. ¿Ya? Esos son los principales. ¿Por qué? Porque va a realizar una desmielinización por sustancias tóxicas del parásito. No se menciona, pero también va a causar nidos de amastigoto en la placenta. ¿Ya? Debemos mencionar el periodo de incubación extrínseca. Dijimos que es el periodo desde el momento en el que ingresa la forma infectante, en este caso extrínseca, que sería en el vector, hasta que éste elimine las formas infectantes, ¿no ve? Esto se va a dar en el insecto vector de 2 a 4 semanas. En cambio, en nosotros el periodo de incubación intrínseco se va a dar de 4 días a 2 semanas. Dijimos que el periodo de incubación es desde el momento en el que nosotros desde el momento en el que la forma infectante ingresa a nuestro organismo hasta el momento en el cual vamos a presentar las primeras manifestaciones clínicas. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo ha quedado claro o se han perdido en algo? Para pasar al siguiente. Sí, perdón, ya se me ha perdido. El parásito tiene una reproducción intracelular. ¿Dónde? Esta parte, ¿verdad? Sí, Oxy. Ya. Les dije que cuando el parásito ingresa, todavía tiene movimiento, todavía se mueve, todavía es tripomastigoto metacíclico. Va a ingresar aquí al sistema fagocítico mononuclear, o sea, al macrófago. Y cuando ingresa al macrófago se va a transformar en amastigoto. Este amastigoto, ¿qué va a hacer? Va a evitar que haya una destrucción de tal, ¿ya? Que haya una destrucción del amastigoto como tal. ¿Por qué? Porque no va a permitir que se forme el complejo fagolisosomal, o sea, no va a permitir que se degrade. Y al no haber una lisis del parásito, entonces va a empezar a multiplicarse. Y al multiplicarse va a evolucionar, o bueno, más que todo va a mutar y se va a transformar ¿en qué? En tripomastigoto sanguícola, ¿ya? Dentro de la célula todavía. Y dentro de la célula, al ser tripomastigoto sanguícola, al ya tener movimiento, ya tener flagelo, ¿qué va a hacer? Va a haber un movimiento intracelularmente, o sea, dentro de la célula, dentro del macrófago, se va a seguir moviendo y va a provocar una ruptura. ¿Por qué? Porque tanto tironeo dentro de la célula, obviamente van a romperla. Y es por eso que puse esto, movimiento intracelular y ruptura celular. Al romper la célula, se va a liberar y de nueva cuenta va a llegar al sistema fagocítico mononuclear o cualquier otra célula, ya sea muscular lisa, cardíaca, estriada, célula nerviosa o incluso la placenta. Gracias. Ya. ¿Alguien más o todo quedó claro?
Entonces pasaremos. Tenemos que mencionar aquí la forma infectante y la vía de infección. ¿Cuáles serían las vías de infección, chicos? Ya bien mencioné algunas. Transcutánea y conjuntival. ¿Cuál más? Placentaria. Transplacentaria. Y la transfusional, también la oral. La oral es importante, chicos. En el libro menciona que la oral es la que tiene mayor agresividad y mayor eficacia, pero vamos a ver por qué. La forma infectante, ¿cuáles serían? Para el hospedador vertebrado. Chicos. El Tripomastigote metacíclico. Exacto. Y para el vector. Tripomastigote sanguícola. Exacto. Y ahora, si es que nosotros pudiéramos contagiar a otra persona mediante transfusión, entonces, ¿cuál sería la forma infectante para ellos? Amastigoto. Tripomastigoto, ¿pero cuál? Tripomastigote sanguícola. Exacto, pero hay otra forma. ¿Cuál más podríamos pasar mediante la vía transplacentaria, digamos? Porque son dos formas. Exacto, son los amastigotos. Bien, chicos. El hospedador vertebrado puede mandar las formas infectantes para el hospedador vertebrado, el tripomastigote metacíclico y el amastigoto. Ya el amastigoto más que todo cuando hay trasplantes de órganos. El invertebrado más que todo es el tripomastigote sanguícola por su manera de alimentación. Entonces, vamos a hablar acerca ahora del mecanismo infectante. Para el hospedador vertebrado, que ya habíamos dicho cuál es su vía de infección y cuáles serían las formas infectantes, ¿cuál sería el mecanismo de infección para el hospedador vertebrado? En este caso, los humanos y los mamíferos. Vayan diciendo y verán apareciendo las que ustedes crean. Penetración activa facilitada. Esa es la principal. ¿Cuál más? Transfusiones sanguíneas. Sí, hay de esas. ¿Cuál más serían, chicos? Ingesta de comida contaminada. O sea, ¿Qué tipo de comida? puede ser frutas, cosas que tengas que ver con la mano. Exacto, frutas. El doctor menciona más que todo jugo de caña o jugo de majo. ¿Ya? Está bien, chicos, están súper. Miren, la transmisión vectorial es más que todo en un 80%, o sea, sí o sí, es la más habitual, ¿ya? La penetración activa facilitada, pero no se va a quedar solo aquí. ¿De quién estaríamos hablando? Penetración activa facilitada de tripomastigote metacíclico. ¿Por qué vía? Por vía transcutánea o por vía conjuntival. Esa es la manera correcta y completa de mencionar el mecanismo infectante, ¿ya? Como había mencionado, esta no es del todo efectiva. ¿Por qué? Porque cuando el insecto vector no se alimenta bien, no va a defecar, por lo tanto, no va a haber infección. Si hay mucha competencia vectorial, pónganse que tienen un nido así grande de vinchucas, entonces entre ellas no van a dejar comer a las otras, porque nosotros nos damos cuenta. O sea, van a picar y nosotros le vamos a molestar y a la vez no van a poder alimentarse bien, ¿ya? Es por eso que no es efectivo. No se pueden alimentar bien. Esto es muy característico porque el doctor pregunta, sí, esta es la forma habitual. La forma habitual es la penetración activa facilitada, pero no es del todo efectivo, ¿ya? La forma más efectiva va a ser la vía oral y ahorita les voy a decir por qué más adelante. Hay otra, la transmisión transplacentaria o congénita. De esta manera vamos aquí a pasar a los tripomastigotos sanguícolas y a los amastigotos. ¿Por qué será importante la transmisión placentaria? Y además esto juega una gran importancia en la transmisión, pero de manera ya universal. Porque el fármaco no van a llegar, o bueno, los fármacos no llegan a nivel transplacentario. Y además, utilizar fármacos en una mujer embarazada no es correcto porque es muy tóxico a nivel neuronal del feto, del producto, ¿ya? Es por eso que esto es importante, porque la mujer embarazada no va a saber y tampoco hay un tratamiento. A pesar de que ella sepa, no puede realizar un tratamiento porque el tratamiento es tóxico para el bebé. Entonces, pónganse que una mujer que estaba aquí o ha venido aquí
se ha infectado y vuelve, pónganse a Europa, entonces en sí la transmisión se está realizando de manera universal, estamos llevándolo a todo lado, no únicamente se está quedando en el continente americano, ¿ya? Otro, la transfusión sanguínea, por ejemplo, en Bolivia el 9.9% es de positividad para el Chagas. ¿Por qué? Porque el parásito puede durar alrededor de 30 días en la sangre, pero si se conserva a 4 grados centígrados, o puede durar 2 semanas. El trasplante de órganos, en donde vamos a encontrar el amacigote, el compartimiento de jeringas en las personas que se drogan por vía oral. Esto es importante, ¿por qué? Por ingesta de alimentos, ¿ya? Alimentos contaminados con deyecciones de insecto vector y o triturados, ¿ya? En este caso, jugo de caña o jugo de majo. En el jugo de majo, claro, trituraremos a la vinchuca o trituraremos, no sé, sus heces, todo, ¿verdad? Pero no vamos a triturar el parásito. Por lo tanto, este puede durar en el jugo alrededor de 14 días. Entonces, su tiempo de duración del parásito es muy amplio, ¿ya? Como les había mencionado, este es más exitoso y más agresivo. ¿Por qué? Porque hay liberación de proteínas, o sea, cuando nosotros nos comemos al parásito, ese normalmente deberíamos poder degradarlo mediante el ácido gástrico, ¿no ve? Pero no se va a poder. ¿Por qué? Porque este tiene la capacidad de liberar unas proteínas para ser fagocitados y de esta manera protegerse, o bien puede liberar una capa mucosa alrededor de esta y no le va a pasar nada, ¿ya? Además de que hay muchas maneras, como estaban diciendo, de contraer la enfermedad mediante la vía oral, esto mediante los animales de caza, o sea, si vamos a la selva, los cazamos, comemos su carne, en el músculo, por ejemplo, podemos encontrar los nidos, entonces eso lo vamos a comer. Otra manera también sería, por ejemplo, las frutas, las cuales no las lavamos o bien están cerca de las cañas de azúcar o muy cercanas, entonces igualmente los vamos a comer. El jugo de caña lo triturarán, pero de igual manera el parásito va a seguir ahí. El jugo de majo también podemos encontrar en otros lugares. Entonces es por eso que es más exitoso y más agresivo, pero la forma más habitual es la penetración activa facilitada, ¿ya? ¿Qué otros más podemos encontrar? Otro tipo de mecanismo. Chicos. ¿Están ahí? ¿O se me cortó? No, sí se escucha. Ah, ya. Entonces respondan, chicos. ¿Cuáles más? No importa si se equivocan. ¿Puede ser por la leche materna? Estás en lo correcto. La leche materna. ¿Ven? Consumo de leche o por contacto sexual. El contacto sexual, por ejemplo, es de manera muy excepcional. Hay la transmisión que se puede dar mediante accidentes de laboratorio, cuando hay manipulación de sangre, por ejemplo, y estos se cortan por no utilizar guantes o no tener las medidas de precaución debidas, ¿ya? O cuando se está realizando el estudio del o del parásito como tal. Además, en la vía oral también podemos mencionar que, por ejemplo, la carachupa, que es un animal, es un roedor, esta carachupa normalmente es más que todo de origen selvático y también cumple el ciclo biológico junto con la vinchuca. Pero ¿qué es lo que pasa con este? Cuando este carachupo viene aquí hacia las casas, en las selvas, normalmente esas casas no están bien protegidas, no hay un límite como tal entre la casa y los gallineros o incluso los perros van, no sé, al monte y luego vuelven, pero como vuelven a entrar a la casa, no hay ciertos límites, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con la carachupa. Viene, llega, y como este se come a los vectores, entonces dentro de su sistema va a estar el parásito como tal. Y cuando viene hacia estas casas, este es capaz de orinar cerca de estos lugares. Y justamente va a ser en la orina en donde se van a encontrar los parásitos. Y como orina cerca de los alimentos que se encuentran, como no hay límites, no hay cierta protección, entonces esas personas también comen esos alimentos, los cuales van a estar contaminados con la orina de la carachupa. Y dentro de esta orina va a estar el parásito. Es por eso que es más exitoso y es más agresivo la vía oral, ¿ya? Pero no olviden, la habitual es la penetración activa facilitada. ¿De quién? De tripomastigoto metacíclico por vía transcutánea o por vía oral, ¿ya? Tienen que citarlo así completo, si no, no sirve. Si ponen penetración activa facilitada, no sirve. O no les hacen valer,
¿Ya? Entonces, esto sería el mecanismo infectante para el hospedador vertebrado. ¿Cuál sería para el hospedador invertebrado? Ingesta de sangre contaminada. Sigan. Una me dijo ingesta de sangre contaminada. No es. O sea, está bien, pero no es la correcta. ¿Quién más? Auxi, ¿es la ingestión de sangre infectada con tripomastigoto sanguícola? Exacto. No se equivoquen nunca. Les había dicho ya en la primera clase, contaminación e infección es muy diferente. Tienen que poner ahí esto. Ingestión de sangre infectada con tripomastigote sanguícola de Trypanosoma cruzi. Si pones contaminada, ya no sirve tu respuesta, ¿ya? O sea, es cosa de jugar con con estas palabritas. Tienen que saber mucho, chicos, desde la primera clase, porque si se equivocan en esto, ya no sirve. Es por eso que normalmente las personas, o bueno, sus compañeros no se pueden ubicar y al no ubicarse, las preguntas ya no valen. Hay una palabra que esté mal, ya no sirve la pregunta. Ya así de rayados son los doctores, tanto Martínez como la doctora Durán. A propósito, ¿quiénes pasan con la doctora Durán y doctor Martínez? O sea, creo que son dos rotes. Durán y Martínez, ¿quiénes tienen? Yo paso con la Durán. ¿Quiénes más, chicos? Yo paso con la doctora Durán. ¿Y qué tal es? ¿Qué tal? ¿Qué tal les va? Se puede, ¿verdad? Respondan, chicos, vamos a dar un break. ¿Qué tal les va con los doctores? Bien, mal. Bien. Es que se puede. Sus preguntas normalmente de la mayoría son sencillas, pero tienen una lógica extremista, ¿ya? Entonces, de que pueden conseguir buenas notas, se puede. No es que no, sí se puede. Yo estaba con Durán y Martínez, entonces mis notas eran buenas, no ni tan buenas, o sea, excelentes, pero tampoco tan malas. Ya estaban en un promedio que sí era para probar. Entonces, no tengan miedo de esos doctores. Los otros doctores son un poco más básicos, te van a perdonar. El doctor Ali, por ejemplo, perdona, si le explicas cómo es la cosa, los perdonan. Lo malo de Durán y Martínez es que tiene que estar tal cual ellos explican, porque su lógica, como les digo, es extremista. Y no se sientan mal, porque la mayoría les va mal justamente porque no tienen esa lógica. Ya tienen que desarrollar esa lógica con sus preguntas. A veces son extremistas y a veces se van por la tangente que no debería ser, ¿ya? Pero se puede, chicos. En sí, esta materia es la más sencilla, pero complicada por los doctores. Ya, seguiremos. ¿Cuáles son los datos importantes? De esta parte va a ser un poquito tediosa ya, porque tiene mucha teoría. En el vector, por ejemplo, las hembras y los machos se alimentan de sangre, son hematófagas por igual, ¿ya? Entonces se van a infectar y van a transmitir al parásito. ¿Y qué es lo característico? Que una vez que estas se van a infectar, van a transmitir la enfermedad para toda su vida, ¿ya? No se pueden librar, no hay tratamiento para ellas. Y además, como tienen al epimastigoto, que es una forma de reproducción, o sea, por fisión binaria, todo el tiempo se está reproduciendo. Es por eso que siempre van a transmitir la enfermedad. Entonces, insecto vector infectado, insecto vector que va a estar toda la vida transmitiendo la enfermedad, ¿ya? Justamente por el epimastigote. Ahora, los machos y las hembras transmiten la infección, entonces la probabilidad de que no se infecten va a ser de un 100%, totalmente, tanto hembras como machos, a diferencia de la malaria, que únicamente la anófeles hembra era la que transmitía, ¿verdad? Además, hay pacientes los pacientes en su gran mayoría se van a hacer más que todo chagásicos que pacientes con malaria, ¿ya? Además, la transmisión de la vinchuca es muy diferente a la de los zancudos. ¿Por qué? En el Chagas va a haber el mecanismo de transmisión posterior. ¿A qué se referirá esto, chicos? Es algo gracioso. Nos apuraremos porque ya va a ser hora. Justamente porque su transmisión es mediante las heces del parásito, ¿no ve? Está defecando. En cambio, en la malaria va a ser una transmisión anterior. ¿Por qué? Por su probóscite, ¿no ve? Hay inoculación de esto, ¿ya? Ahora, existe la probabilidad de que después de haberse alimentado, defequen fuera del individuo.
Entonces, o muy alejado del individuo. Es por eso que la probabilidad es de 0. O sea, pónganse que la vinchuca viene, se alimenta, pero no defeca justo en el mismo lugar, sino que pónganse, se va a la pared, se va a la cama, pero ahí va a defecar. Entonces, la probabilidad de que nos hayamos infectado es nula, porque no hay heces cerca del lugar que nos haya picado, ¿ya? Es muy importante. Ahora, en un lugar donde van a proliferar las vinchucas, si nosotros, justamente ligado a la probabilidad de transmisión 0, cuando vemos estas defecaciones, ya sea en las paredes, cerca de la cama, quiere decir que el insecto vector es educado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no está defecando mientras está comiendo, ¿ya? Entonces, defecará en otra parte. O sea, se guarda su alimento, espera un ratito y va a defecar. Algo así, pónganse, ¿ya? Entonces, el riesgo de transmisión va a ser muy bajo, ¿ya? Esa es la manera de la cual se pueden, o ustedes mismos pueden ver cuándo es alto, cuándo no es bajo. Pero en el caso de que no haya heces ni en las paredes, ni en cerca de la cama, entonces nos va a indicar que el riesgo de transmisión será alto. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo hemos rasgado, ya nos hemos limpiado y ya hemos transmitido la enfermedad o la infección, ¿ya? Esto es característico, ya no se menciona, no está en el libro, no está en sus teóricas, he tenido que revisar de una teórica de mi año, pero me han preguntado justamente, un buen vector defeca después de comer y un mal vector no defeca después de comer. Esto es gracioso, chicos, pero es importante, ¿ya? Si hay alguna pregunta que les dicen, ¿cuándo se lo llama un buen vector? Aquel que defeca después de comer. ¿Y cuándo es un mal vector? Aquel que no defeca después de comer. Por así decirlo, el hecho de comer y defecar es una manera de transmisión muy eficaz, ¿ya? En el humano, esto es un poquito ya más fisiológico, vamos a mencionar a la fibronectina, que está en las células fagocíticas, o sea, en el macrófago, o bien no están en estos, puede estar tanto en macrófagos y en células normales, ¿ya? En sí, esta molécula va a actuar como un puente o un receptor para la entrada del parásito. O sea, la fibronectina va a ayudar que el parásito ingrese dentro de la célula. Por ejemplo, en el macrófago va a ayudar que este ingrese. Por ejemplo, en Bolivia, el Chagas congénito, que es más que todo una transmisión transplacentaria, no debería llamarse congénito, está mal llamado así, pero se lo menciona. Asume el segundo mecanismo de infección más importante. ¿Por qué? Porque justamente no hay tratamiento para esto. No puedes hacer un tratamiento cuando la mujer está embarazada. Son pocos los medicamentos los cuales sí se usan en una mujer embarazada. Por lo tanto, no se puede prevenir. Entonces, el tripomastigote se va a adherir a la placenta, se va a transformar en amacigote y de esta manera van a multiplicarse y van a reventar. De esta manera infectan al producto y finalmente van el bebé va a nacer con estas características que lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Y como dijimos, los fármacos no pueden ingresar, no se les puede dar porque justamente tienen una alta toxicidad y de esta manera van a afectar a nivel neurológico del niño. Como dijimos, ¿por qué creen que se va a dar ¿por qué las personas no se tratarán en su momento? Ya había mencionado. ¿Por qué no se tratarán? Y después de años recién se dan cuenta que tienen la enfermedad. ¿Por qué creen ustedes? Y ya lo había mencionado, pero díganlo. Porque las personas solo van a los hospitales o a los centros de salud cuando están muy mal y presentan síntomas. Y esto pasa, digamos, en el sistema nervioso cuando el Chagas infectará a 10 a 20 años. Exacto, pero más que todo, ¿por qué? Porque va a haber falla cardíaca, a nivel del estómago vamos a ver una distensión, porque si hay un megacolon, va a haber cierta distensión y además va a haber un dolor muy fuerte, ¿verdad? Muy aparte del sistema nervioso, principalmente va a atacar a nivel cardíaco, por eso existe el corazón chagásico, y a nivel del intestino, en donde va a haber el megacolon, pero más que todo el corazón chagásico, no se olviden, es característica. Chagas, cuando escuchen Chagas, corazón chagásico, ¿ya? Justamente, ¿por qué? El corazón se va a distender, esto lo vamos a ver ya en la siguiente clase cuando nos toque manifestaciones clínicas, pero es por la destrucción de las células cardíacas y de esta manera estas se van a ir fibrosando y van a ir creciendo, o sea, ya no va a haber esa elongación, por lo tanto, no va a haber esa contracción y distensión del corazón. Bueno, vamos a ver más adelante, porque si tocamos ahorita nos vamos a alargar. El 30% de los pacientes va a presentar sintomatología, pocos son,
ya los que van a presentar sintomatología justamente, y es por eso que las personas van ya al médico. O bien nosotros podemos saberlo porque es de una zona endémica. Pónganse que viene un señor, dice, siento presión en el corazón o siento palpitaciones. Entonces tú dices, ¿de dónde es? Te dice que es de una zona endémica, por ejemplo, Chuquisaca. Entonces se te paran las orejitas y dices, ah, no, puede ser Chagas, ¿verdad? Ya, entonces el 70% de los pacientes van a ser asintomáticos en su gran mayoría. Y de esta manera estos se van a convertir en reservorios. Al no hacer tratamiento, estos infectan a más vinchucas y estas vinchucas van a ir a proliferar y van a infectar a más personas, ¿ya? No todos los pacientes infectados con Chagas van a desarrollar la enfermedad, como dijimos. De ese 30%, que es el mínimo, solo el 7% va a ser una patología digestiva. 7% es muy poco. Y el 27% va a ser una patología cardíaca. Entonces, más que todo vamos a presentar patologías cardíacas, va a haber afecciones cardíacas, palpitaciones, y se va a notar, ¿ya? Eso sería principal. ¿Qué vamos a ver en el parásito? La proteína P, por ejemplo, que se va a conectar con los receptores noradrenérgicos, mioblastos, o proteína B13, como también la penetrina, van a provocar o van a promover la adhesión del tripomastigote a la matriz. Habíamos dicho que la fibronectina también es capaz de ayudar a adherirse al parásito. Entonces, esta fibronectina por parte de nosotros y esta proteína P, proteína B13 y la penetrina, entonces van a provocar esta adhesión hacia las células, ¿ya? El tripomastigote, una vez que se haya adherido a la célula, esta va a ser fagocitada y expuesta en la vacuola fagolisosomal, o sea, la formación del complejo fagolisosoma. Ya había dicho que esto justamente es la característica del insecto vector. ¿Por qué? Porque no va a permitir que se forme o no va a permitir que el lisosoma vaya a la vacuola parasitófora y la degrade o la elimine, ¿ya? Normalmente para ser digerido, pero justamente ¿cómo lo va a evitar? ¿Cómo va a evitar que el lisosoma no se una a la vacuola parasitófora y forme el fagolisosoma? Mediante la enzima. ¿Cuál va a ser? La crucipaína, ¿ya? Que va a perforar a la vacuola. Cuando perfore a la vacuola, entonces el tripomastigote va a quedar libre, o sea, el tripomastigote sanguícola va a quedar libre en el citoplasma y de esta manera va a transformarse en amastigote. De esta manera va a haber una multiplicación constante en las células y en los tejidos, ¿ya? El parásito, tripomastigote, es altamente infectante. ¿Por qué? Porque tiene neuraminidasa que va a influir en las células del sistema inmune del hospedador. De esta manera van a deprimir su acción y el éxito de una infección. Bueno, de hecho, este es un plus. Si en el momento en el que les pase, me van a hacer recuerdo para pasarles las diapositivas, lo van a leer, ¿ya? Esto es más que todo un plus. Ya no se menciona, pero lo puse por si acaso. El parásito se va a multiplicar en los macrófagos, pero esto lo va a hacer dentro de los 4 a 5 días y recién la célula va a reventar. Y se va a liberar la forma infectada, o bueno, más que todo se van a liberar el tripomastigote metacíclico en la sangre hacia otros macrófagos, o sea, puede ser macrófagos viscerales u otros órganos. A esto es lo que vamos a llamar fase aguda de la infección. Ahora, por cada tripomastigote que entre a la célula, vamos a terminar con 500 a 700 nuevos parásitos, porque el amastigote se va a ir dividiendo por fisión binaria. Al realizar esta fisión binaria, necesitan 12 horas para poder realizar estas divisiones. ¿Y cuántas veces lo van a hacer?